Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Esta tarde, como cada vez que estamos juntos, con mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor. Muy agradecido una vez más de estar acá, de poder estudiar este Evangelio de Mateo con la profundidad que lo estamos haciendo. Así es, bueno, saludamos también en la sala máster a nuestro hermano Pablo, que está en los controles. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 19 que estuvimos tratando la semana pasada. Y bueno, prácticamente nos enfocamos un tanto saliéndonos del contexto directo de la Escritura, hablando principalmente de lo que desgraciadamente sucedió, que esta primera aprobación en la Cámara Baja de esta ley de aborto por 3 causales. Y solamente un paréntesis, increíblemente hoy día escuchaba cómo este médico Guido Girardi, ¿no es cierto?, está presionando para que se extienda definitivamente el concepto de esta ley de aborto al aborto libre, ¿ya? Es decir, no solamente las 3 causales, sino Claro, que libre. que las personas que quieren tener un aborto lo tengan. Exactamente. Entonces es increíble, un hombre que estudió medicina, que de alguna manera, por formación, diríamos nosotros, ni siquiera estamos hablando de una cosa espiritual, simplemente por formación debiera tener una inclinación hacia la preservación de la vida y no hacia la eliminación sistemática de la vida. Pero son las controversias que produce esta sociedad corrupta, no solamente la chilena, sino que a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos justamente la decadencia de lo que son los sistemas gubernamentales en general. No hay país en el mundo donde no se esté juzgando a alguno de sus dirigentes por causas de corrupción. Una cosa lleva a la otra. Exactamente. Bueno, es un poco semejante al creacionismo, Carlito, lo que hemos visto nosotros de la Biblia, la ciencia, de la evolución, del Big Bang y el ateísmo, digamos. No, así como decías tú, una persona que estudió medicina debería tener súper claro cuando un ser humano es un ser humano, pero en realidad no tiene que ver con la ciencia esto, no tiene que ver ni con la evidencia, no tiene que ver con la lógica, esto tiene que ver con un estilo de vida, esto tiene más que ver con una filosofía de vida, de que yo no creo en un Dios, no creo en alguien que me va a juzgar, no le tengo que rendir cuentas a nadie y por lo tanto yo puedo hacer todo lo que quiera mientras sea legal, independiente de lo que se considere moral o no, digo. Bueno, es un concepto que ya de hace un tiempo esta parte se viene instalando cada vez más fuerte, de esta moral relativa o esta ausencia de una moral, ni siquiera una moral relativa, sino que cada uno hace lo que quiere. Ese es como la culminación del sueño, ¿no es cierto?, de cada uno haga lo que quiera, con quien quiera, donde quiera, como quiera. Bien, vamos al capítulo 19, donde estuvimos viendo desde el versículo 3 al 15 una escena donde algunos niños pequeños, dijimos que pudieran ser entre 2, 3 años, quizás hasta 4 o 5, pero eran muy pequeños, ¿no es cierto?, de la primera infancia, porque Jesús los toma en sus brazos, ¿no es cierto?, y ora por ellos, los bendice, y tenemos la escena de que los discípulos de alguna manera se están oponiendo a esto, un poco como resguardando, por así decirlo, claro, entre comillas, la integridad de Jesús, o que no lo molestaran. Claro, Jesús es una persona demasiado importante, por así decirlo, ¿eh? Bueno, dice Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bueno, un aspecto que nosotros no alcanzamos a profundizar un poco el programa anterior tiene que ver con la segunda parte del versículo 14.
Porque Jesús en la primera parte, ¿cierto?, dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Pero la segunda parte es muy interesante porque dice, porque de los tales, es decir, de los niños, es el reino de los cielos. Entonces, eso tiene que ver un poco, Carlito, y es algo súper importante para mucha gente que ha sufrido alguna pérdida, ya sea, no sé, una pérdida durante el embarazo, una pérdida tardía, o bien le han nacido un bebé a una corta edad, digamos, que muchas veces se pregunta a esas personas, digamos, y se cuestionan ¿dónde está mi hijo? Y que antiguamente la Iglesia Católica, y hay que decir esto, había inventado algo llamado el limbo. El limbo. Que no es el baile del palo que no se tiene que ir agachando. No es el baile tropical. No. Es algo peor. Es un lugar, es como la nada, es algo totalmente etéreo, donde estaban estas almas, supuestamente, de los bebés que habían muerto sin haber sido bautizados. Bueno, la doctrina del limbo que inventó el catolicismo romano como gran parte, si no toda su doctrina, se hizo a partir de que en la Edad Media, juntamente con el limbo, es creado también el purgatorio. Todo esto, aunque a la gente le cueste creerlo, ¿no es cierto?, eran maniobras que se hacían no solamente para, de alguna manera, darle, entre comillas, una esperanza a la gente, esperanza totalmente falsa, sino que además se obtenían muchísimas ganancias a través de esto, porque, claro, el limbo era un lugar donde los bebés no sufrían, ¿ya?, pero tampoco estaban en la gloria. Entonces había que hacer algo para sacarlos de ahí, a diferencia del purgatorio, que ya eran personas conscientes, ¿no es cierto?, adultos o personas ya con conciencia, donde estaban de alguna manera siendo purificados a través de sufrimientos para posteriormente salir e ir a la gloria. Esto, por supuesto, que era una incertidumbre constante, porque la pregunta era cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto costaba, y todo eso estaba al arbitrio de la religión romana, que establecía los parámetros, ¿no es cierto?, los tiempos, los montos. E imagínate eso, probablemente a nivel de la gente pobre le costaba todos sus recursos con la esperanza de que su familiar saliese de ese lugar y pudiese descansar. O sea, uno se pone en el lugar, digamos, si uno realmente tuviera su fe colocada en eso, y a uno le dicen, mira, en realidad si tú pagas tal cantidad, nosotros hacemos tal cantidad de misas, oraciones, etcétera, o estas famosas perdones que se vendían, indulgencia, etcétera, digamos, uno realmente haría cualquier cosa con tal de que un pariente no esté sufriendo, o en el caso de las guaguitas que morían, esté en un territorio de nadie, por así decir. Sí, bueno, era un sistema perverso que enriqueció ilícitamente, como todo ha sido la historia de esta religión, enormemente, porque fueron siglos de opresión hasta nuestros días. La gente quizás no lo asocia, pero cada vez que se hace una misa en memoria de, lo que está haciendo es justamente lo que antiguamente se hacía y se pagaba con grandes sumas, ¿no es cierto?, que son estos memoriales que supuestamente pagan de alguna manera el rescate para ser sacados de ahí la persona que se encuentra. Ahora, lo terrible de esto, lo perverso, es que siglos después, ¿no es cierto?, este mismo sistema reconoce la falsedad de estos lugares. No nos olvidemos que el papa que dimitió de su cargo, Ratzinger, Benedicto XVI de sobrenombre, o de alias, porque era solo delincuente, alias Benedicto XVI, estableció la nueva postura de la Iglesia, donde aclara, o de la religión, perdón, donde aclara efectivamente que estos dos lugares nunca existieron y que fue una forma de darle consuelo a la gente. La pregunta siempre es, bueno, ¿y van a devolver la plata? ¿Te das cuenta? Entonces, pero la gente, como estaba preocupada del reality, ¿no es cierto?, si se metió con no pesca estas cosas y no se da cuenta. Y es la misma gente que va a misa los días domingos y que ayuda con su vuelto al hogar de Cristo. Entonces,
usted tiene que detenerse y usar el cerebro que Dios le dio. Por muy limitado que lo tengamos, nos alcanza para porque es tan obvio, nos alcanza para razonar que este sistema no es de Dios, bajo ningún punto de vista. Así es. Y lo que nos encontramos, Carlito, a diferencia de toda esta religión, ¿cierto? Lo que dice la religión católica, nos encontramos con un Jesucristo que dice, porque el reino de los tales, porque de los tales es el reino de los cielos, digamos. ¿Ah? Es decir, de los niños es el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? ¿Ya? ¿Por qué en el fondo somos condenados? Eso uno tiene que estudiar, como bien dices tú, Carlito, ocupar nuestra mente, ocupar nuestro cerebro. Y cuando nosotros volvemos al principio, a Génesis 3, versículos 22 en adelante, después de pecar a Adán y Eva, dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Entonces, Adán y Eva, la raza humana en el fondo, fueron expulsados del jardín del Edén para que no tuvieran acceso a la vida eterna, porque ahora sabían el bien y el mal. Y sabiendo el bien y el mal, hacían el mal. Eso es básicamente, digamos. Entonces, de ahí parte un poco, de ahí parte el hecho de que el ser humano es encontrado culpable. Hay una sentencia en Génesis 3:22, ¿cierto? Y parte de esa sentencia, ¿cierto?, es no tener más acceso a esta vida eterna con Dios. Exacto, bueno, el tema de saber el bien y el mal se refiere principalmente al hecho de tomar, por un lado, conciencia y por otro lado, adquirir, entre comillas, la capacidad de decidir sobre el bien y el mal. El punto es que el ser humano no fue hecho para vivir separado de Dios. La única forma que el ser humano iba a hacer lo correcto era unido a Dios. Sin Dios nunca va a hacer lo correcto, nunca jamás. Y eso entonces genera que la raza humana, tal como decías tú, caiga. Y por eso es que es tan importante aclarar dos cosas. O sea, cuando Jesús dice que el reino de los cielos le pertenece a los niños, o de ellos es el reino de los cielos, no está haciendo alusión de que los niños son inocentes de pecado. Exactamente. Un bebé, cuando nace, cualquier ser humano desde su concepción está y viene, ¿no es cierto?, con la consecuencia heredada del pecado. Por lo tanto, es una condición. Es una condición, es un pecador. Es una condición y uno lo ve también desde muy chiquitito, digamos que ellos, por ejemplo, se miran, ven si el otro tiene un dulce, le quita el dulce, se lo come, etcétera, digamos. O sea, desde chiquitito se ve esa maldad, esa tendencia a enchuecarse, por así decir. Piensa usted por un momento, ¿a qué se reduce la educación o digamos, la crianza? A enseñarle al niño lo que es correcto, no lo que es incorrecto, porque lo incorrecto viene de por sí. De por sí viene en el paquete. Viene incluido. Es decir, hay que enderezar algo que de por sí viene torcido. Ahora, muy bien lo que dijiste tú, Carlito. Los niños de chiquititos ya vienen con esa condición de pecador o de pecadora. Pero sin embargo vemos que Dios tiene un trato diferente con ellos. Y eso lo podemos encontrar desde, por ejemplo, Deuteronomio 1:34 al 39. Cuando el pueblo de Israel ya llevaba bastante tiempo en el desierto, ¿cierto? Y dice que tentó a Jehová 10 veces. 10 veces ya empezó a quejarse con Dios, a despreciar las cosas que había hecho Dios, a ya pensar en ir a postrarse a dioses ajenos, ¿cierto? Y dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, está diciendo ahí Moisés, ¿cierto? Y me dijo: tampoco tú entrarás. José, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel.
Y aquí viene la parte más interesante, digamos, con el tema que estamos viendo. Y vuestros hijos y vuestros niños, dice. Entonces, ningún hombre va a entrar, pero aquí dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Entonces, hay un trato diferente por el hecho de que ellos aún, en esa etapa, digamos, no sabían el bien del mal. Es decir, sabían lo que estaba correcto y lo incorrecto, sí, pero mentalmente no tenían un desarrollo tal que podían responder ante las consecuencias tan eternas y definitivas, digamos, que tiene entrar o no al reino de los cielos. El Señor hace una excepción. Ahí vemos una vez más el concepto, y ahí se ve súper bien el concepto de misericordia y de la gracia del Señor. Bueno, de hecho, la gente debe entender que la ley jurídica de todos los países, ¿no es cierto?, están basadas en los principios bíblicos. Nosotros tenemos una legislación, y en el mundo existe una legislación en la cual los niños no es que no hagan lo malo, sino que está hablando acerca de la capacidad de imputarle el castigo por ese mal. Que es un debate que el día de hoy en nuestro país está al rojo vivo, porque vemos que el grueso de los que delinquen más violentamente resultan ser niños entre 11, 12, 15 años. Entonces, lo que está diciendo efectivamente que hoy en día la maldad, ¿ya? El nivel de conciencia de esa maldad está mucho más desarrollado, lo que va a llevar seguramente en algún momento a llegar a una edad mucho menor de la que existe hoy día. Pero en el caso de los niños, como lo plantea el Deuteronomio, que están en una condición realmente de imputabilidad, Dios les extiende misericordia, aún siendo culpables, aún siendo pecadores, ¿no es cierto? Y me recuerdo el pasaje, no sé si lo tienes ahí, pero me recuerdo el pasaje del rey David cuando su hijo muere, ¿no es cierto? Y él dice, bueno, yo iré a él, pero él ya no vendrá a mí. O sea, y está hablando justamente de que ya está en la presencia del Señor. Sí, eso está en Samuel capítulo 12, versículos 19 al 23, donde, como dices tú, él cometió un adulterio. Exacto. ¿Cierto? Producto del adulterio, su hijo iba a morir. Y David estaba muy triste. Y eventualmente el niño nace y muere. Y cuando nace y muere, dice que los siervos de David no querían darle la noticia, porque dijeron, si cuando no había muerto estaba tan triste David y hacía ayuno, te fijas tú, nadie le quería decir, digamos, pero sin embargo cuando finalmente el niño muere, David nota en sus siervos que ellos cambiaron, algo pasaba, digamos, y ahí David dijo, murió. Y cuando murió, se quitó el luto y empezó a comer, dice. Se ungió y empezó a comer. Exactamente. Y los siervos le preguntaron, ¿y por qué ese cambio de actitud, digamos? Y dice el versículo 22, y él respondiendo, dijo, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahí David tenía muy claro que los niños, aquellos que aún no saben el bien del mal, apenas mueren, están ante la presencia del Señor. Y él estaba tranquilo porque él dijo, yo lo voy a ver, yo voy a poder ir a donde él diga. Pero él ya no viene para acá. Sí, eso es importante porque la Biblia no da ni una edad exacta ni nada, pero por supuesto da algunas señales que son importantes, pero para la tranquilidad de ustedes como auditores, no existe el limbo, no existe el purgatorio, y todo niño inimputable a los ojos de Dios, a pesar de ser un pecador por condición, pasa lo mismo con las personas que nacen con una deficiencia mental o una parálisis cerebral, una serie de otras patologías que impiden el uso de la conciencia. No es que esa gente sea inocente, ni como mucha gente dice también,
a veces no, mira, son angelitos. No son angelitos, son seres humanos. Los ángeles son ángeles, los seres humanos son seres humanos y corren por carriles distintos. Entonces, pero tenga la tranquilidad de que efectivamente esas almas de esos niños, y aquí es donde viene algo que uno pudiera decir que resulta controvertido, porque claro, estamos hablando en contra del aborto y entendemos que todos esos bebés, esas personas que no han nacido desde el punto de vista salido del vientre materno, todos ellos sin duda alguna, esos miles de millones de seres humanos abortados, van a la presencia del Señor. Pero el que vayan a la presencia del Señor no significa que nosotros tengamos que avalar esa matanza, porque eso es un asesinato. Y ahí sí las personas que están involucradas en el asesinato, porque Dios no nos autoriza a asesinar a nadie. Y el asesinato es un pecado gravísimo a los ojos de Dios. Ahí dice, hay 6 cosas, hasta 7, usando un hebreísmo, ¿no es cierto?, son abominables a los ojos de Dios, y una de esas es el derramamiento de sangre inocente. Y ahí diríamos nosotros que quizás es el tipo de persona más vulnerable, más inocente de pecado o de condición, este niño. Más vulnerable, más expuesto, sí, más dependiente. Sí, ahora que está tan de moda la palabra vulnerable y que todos están los vulnerables, vulneran mis derechos, nadie se preocupa de eso. Y a mí me encantan los animales y realmente me gustan mucho los animales y los trato bien, ¿no es cierto? Porque entiendo que son creación de Dios y fueron puestos para alegrarnos la vida. Pero la visión a veces de algunos animalistas, entre comillas, me choca, porque realmente con una, diríamos, casi violencia defienden los derechos animales, lo cual está bien. Pero no veo en absoluto la misma respuesta de nadie, de ninguna organización, en razón del aborto. Una que otra por ahí, cosa aquí, que se lo comen en las redes sociales. Pero normalmente nadie, hay un silencio cómplice. Yo veo una correlación ahí, Carlitos, normalmente. Gente que se declara animalista suele también estar muy a favor del aborto. Del aborto, claro. Exacto. Y no, sí, una tontera. La gente está enferma. Sí, pues vamos a una pausa musical mejor antes de caer en pecado. Bien, regresamos después de nuestra pausa musical. Y bueno, estamos hablando del tema de los niños. Estamos hablando de la situación actual. Estamos hablando de la locura que se está viviendo en relación a todas estas leyes de aborto, a la postura de este miembro del Senado, ¿no es cierto?, un médico que a lo menos debiera ser leal a un juramento hipocrático. En fin, todo esto es... Todas estas cosas que nosotros sabemos que son, digamos, en el caso de los niños, los bebés, nosotros sabemos que desde que se cruza el espermio con el óvulo, ya se configura el ADN, sí, de esa criatura, de ese ser humano. Sí, eso es instantáneo. Ya es instantáneo, ya está definido su sexo, es niño o niña, ya está definido su color de pelo, de ojos, de piel, una serie de es un ser, características y rasgos. Ya es un ser humano, un ser humano que está en una etapa de desarrollo temprano, así como también está el joven, el adulto y el anciano, que no se parecen físicamente entre ellos, pero que son partes y etapas de desarrollo del ser humano. Hasta la muerte. O sea, nosotros podríamos desde la concepción hasta la muerte. Entonces, desde la sala de parto hasta el cementerio. Así es. Son seres humanos. Ahora, como tú mencionaste, Carlito, en el segmento anterior, heredan nuestra condición de pecador. Sin embargo, vemos que Dios tiene un trato especial con ellos, ¿cierto?, respecto a la imputabilidad del castigo del pecado. Lo leímos en Deuteronomio, también en Jonás. Es bien interesante, Jonás 4:11, cuando Jehová habla con Jonás sobre Nínive y le dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, dice?
pero habla también un poco en el fondo, de lo mismo, digamos. O sea, niños y niñas que no saben discernir bien aún. ¿Ah? Puede que tengan un concepto de lo que está bien y lo que está mal, y igual hacen el mal, pero no están 100% maduros en el aspecto mental como para poder imputarle sobre ellos lo que es la eternidad sin Dios. Sí, sí, bueno, como dijimos también, ¿no es cierto? Esto no se trata de establecer edades en cuestión. Obviamente hay un sentido común en esto, pero la tranquilidad es sobre todo con los niños más pequeños. ¿Ya? Nosotros hemos tenido un par de situaciones muy difíciles que han vivido personas que hoy son parte de la iglesia. Hemos tenido muerte de niños pequeños, ¿no es cierto? Y por supuesto que surge una serie de dudas al respecto, también incertidumbre, rabia, y ahí es donde realmente la gente se pregunta si Dios existe. Entonces esto es como bien típico, y es una de las cosas que se usan, o de los argumentos que se usan para cuestionar de alguna manera a Dios, su existencia o sus propósitos, ¿ya? Bueno, justamente, Carlito, nos estábamos acordando, ¿cierto?, de un hermano de la iglesia que llegó a nuestra iglesia y llegó a conocer al Señor gracias a la muerte de su guagüita, digamos. Sí. Cuando falleció, digamos, yo siempre me acuerdo de su testimonio. Dice que una de las cosas que hizo, que no sé cómo llegó a ti a hablar contigo, digamos, pero te preguntó y le dijo: ¿dónde está mi hija? Sí. ¿Dónde está mi hija? Sí. Es algo... Bueno, es también una familia muy querida, por supuesto, pero cuando se produjo todo esto, ellos seguían el catolicismo romano, por lo tanto, de alguna forma tenían una idea de la inmortalidad, ¿no es cierto? Pero seguramente su pregunta iba en relación al purgatorio, al limbo, en fin. Y yo usé ese pasaje de Samuel justamente en relación a poder decirle que ella no va a volver a él, pero él sí podría ir a ella. El punto es que en la condición que se encontraba ahora no la iba a ver nunca más. Bueno, ahí comenzó el proceso, ¿no es cierto? Y uno entiende, no es que necesariamente entienda todo lo que Dios hace, pero los caminos del Señor están muy distantes de cómo nosotros pudiéramos, en nuestra humanidad caída, planificar las cosas. Dios llamó a esta familia, porque llamó a la familia, ¿no es cierto?, a través de una situación que para el mundo es devastadora, y para cualquiera de nosotros, pero el concepto de la esperanza es algo que no puede ser, digamos, dimensionado cuando somos hijos de Dios en lo que realmente significa. Y ahí las palabras de ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, que dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no es cierto?, cobra un valor tan grande, porque diga lo que diga la gente, nadie quiere morir. Incluso aquellos que quieren morir, no siempre quieren morir, quieren atención, quieren, en fin. Pero la muerte es una cita que todo ser humano tendrá, y la incertidumbre del destino es ciertamente una interrogante que de alguna forma tratan siempre de soslayar o de maquillar. Pero la única realidad es que toda persona que muera, fallezca físicamente, va a continuar viviendo eternamente en su alma, ya sea con Dios o sin Dios. Y los niños, ¿no es cierto?, que estén a los ojos de Dios incapacitados, o que Dios en su misericordia no les impugne su maldad, estarán con Dios. Y esa es la esperanza para estos padres y para todos nosotros. Pero obviamente la situación no es fácil, pero la esperanza que Dios nos da y que Dios le dio a esta familia y a otra familia también que vivió una experiencia similar, es absolutamente sobrenatural. Sí, a mí me recuerda mucho el pasaje donde Jesucristo habla y dice que esfuércense, luchen así por entrar al reino de los cielos, porque yo me acuerdo que yo lo veía a él
que, por así decir, no entendía mucho, pero venía, estudiaba, leía, oraba, se esforzaba. Sí. Sí, por eso es que uno tiene que siempre, digamos, diferenciar un poco y ser lo más bíblico posible. Y es claro, nosotros en nuestro foro interno pensamos que hemos hecho una decisión, y de hecho lo hemos hecho, pero es Dios que nos llama en su infinita misericordia también a ser parte de su reino sin merecerlo, y a veces usa el Señor situaciones complicadas que para el mundo resultan, como lo dije, ¿no es cierto?, devastadoras, pero que cuando somos hijos de Dios no solamente nos consuela, ¿no es cierto?, sino que además nos da gozo y nos da una esperanza que no podemos encontrar ni en pastillas, ni en drogas, ni en psicólogos, psiquiatras, ni en nadie. Ni en nada, ni en nadie. Bueno, en los textos paralelos, Carlito, a este tema que estábamos leyendo, también aparece un texto de Jesús que dice que nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que entre como un niño, dice, como un niño. Y eso tiene que ver un poco, y lo hemos estudiado en los versículos anteriores, capítulos anteriores, refiriéndose a este niño de 2, 3 años, 4 años, ¿cierto?, que se para frente a uno y que no tiene obras, no tiene de qué orgullecerse, no tiene ningún recurso, exigencias, te fijas tú, nada. Sí, no, viene indefenso, dependiente, sin recursos. Entonces, eso es principalmente la figura. O sea, el ser como niño no es tener una mente infantil, sino que es reconocerse sin ningún tipo de recursos como un niño. Piense usted, ¿qué posibilidades tiene un niño de 3 años de sobrevivir en un desierto o en la calle o donde sea sin verse afectado, ¿no es cierto?, sin ser dañado, y hasta probablemente lo más seguro es que muera? Entonces esa dependencia, esa necesidad de que se hagan cargo de uno es lo que en definitiva el Señor está explicando ahí, lo que atribuye aún más peso a esta instancia de que esa condición, que en el caso de los niños es biológicamente natural, ¿no es cierto?, también la traspasa a nosotros como adultos ya, de que tengamos que depender plenamente del Señor y no en nuestras propias capacidades, fuerzas. ¿De qué nos vamos a enorgullecer delante del Señor? ¿Qué pudiéramos presentar para impresionar al Señor? ¿Cómo podríamos? Nada. Arrepentido, mendigo espiritual, como dice también la palabra, y reconocer... Desnudo también a veces. Desnudo, reconocer que no tenemos recursos. Eso yo creo que es algo que es tan fuerte para la cultura nuestra, sobre todo la actual, el reconocerse sin recursos. Por eso es que es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural porque la mayoría de la gente, nosotros mismos, consideramos que tenemos recursos, que tenemos aptitudes, que tenemos, en fin... O cuando uno le dice a la persona, ¿por qué tú crees que debieras entrar al cielo? Claro. Entonces la gente dice, bueno, porque yo he hecho esto. Sí. Ya, el Señor dice, así no vas a entrar al reino. Y a las perdidas dice, no he sido tan malo. Entonces no tiene que ver con eso. Es una obra plenamente del Espíritu Santo. Entonces hemos enfocado el programa de hoy principalmente a este tema de los niños y a darle esa paz que viene de la Escritura, no de una postura religiosa, ¿no es cierto?, sino que la Escritura nos da argumentos para confiar que los niños pequeños, sobre todo, por las razones que sean, si fallecen, son recibidos inmediatamente en el reino de Dios. Vamos a nuestra segunda pausa musical y ya nos despedimos. Bien, ya estamos de regreso y bueno, queremos agradecerle como siempre su sintonía y queremos también invitarle al próximo capítulo de este programa, que estaremos abarcando ya la última parte del capítulo 19. Nos enfocamos un poquito más en extenso en el tema de los niños, principalmente como lo comentábamos por toda la contingencia que está ocurriendo en relación a esto. Así es que queremos darle las gracias y despedirnos muy cariñosamente de ustedes y desearles, por supuesto, que el Señor les bendiga y abra su entendimiento. Mucho ánimo,
mucho ánimo a aquellas personas que han perdido de alguna forma u otra algún niñito, alguna niñita, jovencito, jovencita que realmente no tengan dudas respecto a su paradero, digamos, porque nosotros tenemos un Dios misericordioso. Misericordioso. Ahora, el tema es la segunda parte que el Señor Jesucristo enfocó ahí. ¿Qué pasa si usted ya no es niño, ya no es niña, ya es adulto, adulta? ¿Qué pasa con usted si usted muere? Y ahí el tema que debemos entrar al reino de los cielos como un niño indefenso, sin obras, sin decir yo hice esto otro, yo merezco esto otro, sino todo lo contrario, arrepentido de corazón, reconociendo lo pecaminoso que somos, reconociendo que hemos pecado desde que nacemos hasta el día de hoy, que en cualquier minuto que pasa nosotros estamos pecando de obra o mentalmente, de pensamiento, ¿cierto? Y que por ende no somos dignos de entrar al reino de los cielos. No. Y por lo tanto lo único que nos queda es postrarnos ante Dios y pedirle que su Espíritu entre en mi ser. Amén. Pero en esa actitud, digamos, la actitud de un niño pequeñito. Totalmente necesitado. Bien, que el Señor le bendiga. Muchas bendiciones.